Hablaremos esta noche de Claudia de Morville. Es la historia de una impostura. Hablaremos de alguien que aseguró que era Juana de Arco. Se hizo pasar por Juana de Arco. Dice la historia que después de oír voces angélicas que la intimaban a salvar a Francia de la base inglés, Juana de Arco quiso presentarse ante el rey francés Carlos VII para ofrecerle su ayuda. Era el año 1428. Tuvo que esperar un año hasta que le dieron audiencia. Y el relato de aquella entrevista es muy conocido. El rey se mezcló con sus cortesanos, se hizo el otario, se disfrazó de pichi y se sentó por ahí en una silla cualunque. E hizo que uno de ellos, uno de los cortesanos, se vistiera aparatosamente, se disfrazara de rey, se hiciera pasar por él. Lo sentó en el trono a un gil. Cuando Juana entró en la sala, se dirigió directamente al verdadero rey, sin hacer caso del que lo estaba figurando, ¿no? Se arrodilló entonces ante Carlos y le anunció que su misión era salvar Orleans de la ocupación inglesa. Carlos aprobó la expedición de Juana, convencido de su poder por la intuición que había tenido al reconocerlo aún sentado en un sillón secundario y vestido de pichi. En mayo de 1429, Juana liberó Orleans. Un año más tarde, Juana de Arco, traicionada por nobles franceses, nobles que recibían beneficios desde Inglaterra y que envidiaban la influencia que ella tenía sobre el rey francés, la apresaron y la entregaron a los ingleses. Se inició contra Juana un proceso de herejía y la quemaron en Rouen en mayo de 1431. Cuenta la crónica que la fe ingenua de sus contemporáneos no les permitía creer que aquella muchacha de 19 años hubiese muerto de forma tan dramática. En 1436, 5 años después del suplicio de Juana, apareció en Metz una mujer que decía ser la doncella de Orleans, Juana de Arco. Aseguraba haber escapado de la hoguera merced a una sustitución en el calabozo. Decía que una bruja condenada por la Inquisición era la que verdaderamente había ardido y que ella se había escapado del castillo de Rouen por un túnel. Por supuesto era todo falso, pero por un tiempo le creyeron. La muchacha que se hacía pasar por Juana de Arco se llamaba en realidad Claudia de Morville. Tenía un asombroso parecido con Juana. Parecido que le ayudó no solo a engañar al pueblo, sino también a las más altas autoridades. El caso es que Claudia se presentó en todas partes como si fuera Juana de Arco. Su conducta era absolutamente contraria a la de la verdadera Juana. Aunque los conflictos con Inglaterra continuaban, ella no pensaba en batallas ni en guerras, sino en aprovechar la impostura con fines lucrativos. La falsa Juana se hacía invitar a casas nobles para chupar de ojo, halagada con banquetes, vestidos, joyas, y entonces, contaba sus proezas, sus visiones, con admirable desfachatez, dice aquí. Claudia se presentó incluso ante los que habían sido compañeros de armas de Juana. Ahí estaba nada menos que Gilles de Rais, el Barba Azul de Perrol, ¿no? El que conocemos nosotros como Barba Azul, era un personaje histórico llamado Gilles de Rais, que estuvo enamorado de Juana de Arco y que después se dedicó a casarse muchas veces para matar a las mujeres. Pero fue a ver a Gilles de Rais, que la había amado mucho sin lograr conquistarla, ¿no? Pero por entonces el tipo ya se dedicaba a cometer, como se ha dicho, los peores crímenes y depravaciones. Gilles de Rais cayó en la trampa y, maravillado por el milagro, rindió amor a la impostora, ¿no? Claudia de Morville recibió un castillo, cartas de amor y promesas de lealtad eterna.
Cuando el enamorado comenzó a acercársele peligrosamente, Claudia se alejó de él para siempre. Marchó hacia Luxemburgo, donde le esperaba para agasajarla en el Palacio de Arlon el duque del lugar. Así, Claudia fue cortejada por Ulrich de Württemberg, que también estaba de visita en lo del duque de Luxemburgo, ¿no? Ulrich le regaló una armadura de oro, caballos, vestidos suntuosos. A Claudia, más allá de los obsequios, le gustó aquel caballero y lo hizo su amante. Orgulloso, Ulrich se jactaba de haber destruido el apodo de doncella de Orleans, con que ya se la conocía a Juana desde el momento de su gesta, ¿no? Bueno, la verdad es que Claudia de Morville había perdido la doncellez hacía mucho tiempo. Más tarde, la falsa Juana abandonó a Ulrich y regresó a Metz. Allí conoció a un tal Robert de Sarmoise, con quien se casó con Robert de Sarmoise y tuvo 2 hijos. Todos los días recibía en su casa ofrendas de antiguos soldados. A nadie parecía interesarle indagar acerca de semejante aparición. Todos estaban cómodos y contentos con el hecho de que Juana de Arco viviera entre ellos. En 1400 eso hubiera sido milagroso realmente. Pero en 1439, ambiciosa, ya cansada de tanto homenaje de segundo orden, quiso entrevistarse nada menos que con el rey Carlos VII, aquel que había recibido, en el episodio que contamos al principio, a la verdadera Juana. Quería hacerlo para confirmar rotundamente su superchería y conseguir favores de orden real. Cuenta el cronista que cuando Claudia escribió a Carlos, el rey fingió aceptar encantado la visita. Fíjese que este es el mismo rey que había hecho la trampa esa de hacerse el Don Pietro y sentarse a un costado. O sea, no era un hueso fácil de roer. La verdad es que en París habían llegado los rumores de una que se hacía pasar por Juana, y algunos consejeros escépticos se habían encargado de advertir al rey acerca de esa impostura. Y Carlos VII hizo lo mismo que había hecho con la verdadera Juana. Se disfrazó de otro y apareció un falso Carlos que se dirigió a la falsa Juana con gran solicitud. Y Claudia de Morville pisó el palito. Oh, su majestad, qué sé yo, le dijo al Pichi. Fue inmediatamente detenida, la encerraron, la amenazaron con tormentos e inmediatamente confesó que no era Juana de Arco. Entre los desengañados estaba nada menos que su marido, Robert de Sarmoise. Claudia de Morville fue condenada al destierro, pero antes fue puesta en la picota, en la puerta de la cárcel, para que una multitud la viera y la insultara. Bueno, le fue mejor que a Juana de Arco en ese sentido. Sí, pues en realidad sí, porque incluso ella no fue muy resignada. Dice la crónica que con lenguaje procaz insultaba a ella a la gente que se acercaba. O sea, muy bien. Le retrucaba, ¿no? En cuantito fue desatada, montó a caballo y se dirigió a Orleans, donde tuvo tiempo todavía de engañar a las autoridades locales antes de que llegaran allí las noticias de París. Ya con algún dinero volvió a visitar a Gilles de Retz, pero ella estaba a punto de ser conducido al patíbulo por sus crímenes. Después de esa visita, Claudia de Morville desapareció de la historia. Se conocen algunos documentos que atestiguan que se casó otra vez con un tal Jean Villiers y que vivió oscuramente en Anjou, y no sabemos cuándo murió. Qué linda historia, ¿no? Qué linda historia. Hemos ido a la discoteca, le contamos esto al discotecario, que enseguida dijo que para él sí creía en Claudia de Morville. ¿Qué creía? ¿Que era? Creía que era verdaderamente Juana de Arco. ¿De dónde salió? Y que los demás... Sí, es para hacerle la contra a usted. ¿Qué eres? No, porque él es de esa clase de persona que cree en la New Age, en Claudia de Morville, en el Triángulo de las Bermudas y en todo eso. Desconfía de las evidencias en general. Sí, claro, en las evidencias no creo. Eso no. Muy bien.
me dio, le digo, deme un disco falso, de cosas falsas, Sí. y me dio un disco hermoso, un tanguito chiquito y breve que canta Gardel y que se llama Falsas Promesas, dedicado a Claudia de Morville, la falsa Juana de Arco. En el trono un gil. Cuando Juana entró en la sala, se dirigió directamente al verdadero rey, sin hacer caso del que lo estaba figurando, ¿no? Se arrodilló entonces ante Carlos y le anunció que su misión... Hablaremos esta noche de Claudia de Morville. Es la historia de una impostura. Hablaremos de alguien que aseguró que era Juana de Arco. Se hizo pasar por Timó para ofrecerle su ayuda. Era el año 1428. Tuvo que esperar un año hasta que le dieron audiencia. Y el relato de aquella entrevista es muy conocido. El rey se mezcló con sus Juana de Arco. Dice la historia que después de oír voces angélicas que la intimaban a salvar a Francia de la base inglés, Juana de Arco quiso presentarse ante el rey francés Carlos VII Tesanos. Se hizo el otario, se disfrazó de Pichi Sí. y se sentó por ahí en una silla cualunque. E hizo que uno de ellos, uno de los cortesanos, se vistiera aparatosamente, se disfrazara de rey, se hiciera pasar por él. Lo sentó